El cerebro es un órgano complejo que forma parte del sistema nervioso central y que constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección tanto físicas como inmunológicas. A menudo oímos que en el cerebro hay que ejercitarlo, si no se atrofia, como los músculos. Sin embargo, que el cerebro hay que ejercitarlo, si no se atrofia, como los músculos. Sin embargo, hemos de tener en claro que el cerebro no es un músculo, no está compuesto por mitocitos, las células musculares, sino que está formado por millones de neuronas, que interconectadas mediante axones y dendritas, permiten regular todas y cada una de las funciones del cuerpo y la mente, desde respirar, pasando por comer o dormir, hasta la capacidad para razonar, para enamorarnos o discutir con alguien. Todo pasa por el control del cerebro. Como parte fundamental del encéfalo y del sistema nervioso central, el cerebro podría definirse como el encargado de controlar y regular la mayoría de funciones del cuerpo y de la mente, desde funciones vitales como respirar o los latidos cardíacos, pasando por el sueño, el hambre o la sed, hasta funciones superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, el control de las emociones y la conducta. Todo lo que sucede en nuestra vida, en la vigilia y en el sueño, ya sea respirar o tragar, mirar o escuchar, tocar o degustar algo, leer o escribir, cantar o bailar, pensar en silencio o hablar de nuestros pensamientos, amar u odiar, caminar o correr, planificar o actuar espontáneamente, imaginar o crear, etc. De la temperatura, la presión sanguínea, la tasa cardíaca, la respiración, dormir, comer. Punto 2. Recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que reciben los sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Punto 3. Controla los movimientos que hacemos y la posición postural: caminar, correr, hablar, estar de pie. Punto número 4. Es responsable de nuestras emociones y conductas. Punto número 5. Nos permite pensar, razonar, sentir, ser. Punto número 6. Controla las funciones cognitivas superiores: la memoria, el aprendizaje, la percepción, las funciones ejecutivas. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos. Vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Y gracias a este órgano nos volvemos locos y deliramos, y los miedos y terrores nos asaltan. Debemos soportar todo esto cuando el cerebro no está sano, y en ese sentido soy de la opinión que la víscera ejerce en el ser humano el mayor poder. Ya lo intuía Hipócrates, el cerebro humano es una de las creaciones más complejas, enigmáticas y a la vez perfectas del universo. En su época, Hipócrates, sus contemporáneos, no podían imaginarse todo lo que llegaríamos a conocer sobre el cerebro. Gracias a los avances tecnológicos en neuroimagen, medicina, biología y psicología y neurociencias en general, hemos podido descifrar grandes misterios en cuanto a su anatomía y funcionamiento. Sin embargo, todavía existen muchas incógnitas y dudas por resolver. Cerebro, formado por estructuras corticales y subcorticales. Las estructuras corticales o corteza cerebral se dividen en distintos lóbulos: frontal A, parietal B, cingulado C, occipital D, temporal e insular. Estos dos quedan ocultos en la imagen. Además, estos lóbulos están divididos por la mitad en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Estructuras subcorticales hacen referencias a aquellas que quedan bajo la corteza cerebral, como el cuerpo calloso, 1, que une los dos hemisferios, el tálamo, 2, los ganglios basales, amígdala, hipocampo y cuerpos mamiliares, 6. Es el encargado de integrar toda la información recibida por los órganos sensoriales y organizar una respuesta. Las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores: razonamiento, expresión emocional, memoria, aprendizaje. Cerebelo es el segundo órgano más grande del encéfalo y está involucrado en el control postural y del movimiento principalmente, aunque también realiza algunas funciones cognitivas. Se encuentra en el número 10. Hipotálamo, número 4.
y glándula pituitaria o hipófisis. 5. Responsables de las funciones viscerales, como la regulación de la temperatura corporal y comportamientos básicos como la alimentación, la respuesta sexual, la búsqueda de placer, la respuesta agresiva. La glándula pineal, 11, es la que se encarga, entre otras funciones viscerales, de sincronizar la liberación de la hormona de melatonina y regula los ciclos de sueño, vigilia, para los cuales se coordina con el quiasma óptico. 3. El tronco cerebral, constituido por la médula espinal, 9, el bulbo raquídeo, 8, la ansia, 7 y el mesencéfalo. Controla las funciones automáticas como la presión sanguínea o los latidos del corazón, los movimientos límbicos y funciones viscerales como la digestión o la micción. El cerebro humano, el córtex cerebral, es uno de los más evolucionados y complejos que existen. No solo tiene el tamaño más grande que otras especies, sino que también se enrolla y se pliega en sí misma más veces, formando circunvoluciones y surcos que le dan esa apariencia tan arrugada, tan característica. El humano tiene un peso alrededor de 1.4 a 1.5 kilos y un volumen que está en torno en 1130 en mujeres y 1260 en hombres. Y la médula espinal están recubiertas por unas membranas llamadas meninges que lo protegen de los golpes contra el cráneo. Para más protección, el cerebro flota en el líquido cerebroespinal. Que el cerebro humano está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, mayoritariamente células gliales y neuronas.